Buenas tardes. A mí me corresponde resolver el ejercicio 16 del curso de cálculo diferencial del INAOE. El problema 16 indica hallar los puntos de transición, intervalos de crecimiento, concavidad, convexidad y comportamiento asintótico de la siguiente función. F de x igual a x al cuadrado menos 4x a la 1/3. Los puntos críticos se logran hallando la primera derivada de la función, la cual, usando la regla de la cadena, nos dice que es f' de x igual a 2x menos 4 entre 3 por x al cuadrado menos 4x elevado a la 2/3. Esa función, esa primera derivada la vamos a igualar a 0 y bueno, haciendo operaciones algebraicas obtenemos x igual a 2, el cual es un punto crítico. Se evalúa la función original en el punto crítico, lo cual nos da un mínimo o máximo, que hasta el momento no sabemos qué es y se determinará en los cálculos posteriores. La función original evaluada en 2 es igual a menos 1.58. El punto crítico hallado divide el dominio en dos intervalos, desde menos infinito hasta 2 y de 2 a más infinito. Del primer intervalo se toma un valor cualquiera y se evalúa en f' de x, que es la primera derivada, lo cual nos da como resultado menos 0.6841 10 milésimas. Si el valor en la primera derivada nos da menor que 0, entonces la función va a ser decreciente para ese punto y para todo el intervalo en el cual está dividido. Del segundo intervalo, que va desde 2 hasta más infinito, se toma el valor de 5 y se evalúa en la primera derivada. Esa evaluación nos da como resultado 6.841 10 milésimas positivas. Si la función derivada evaluada en un punto nos da mayor que 0, entonces la función va a ser creciente para ese punto y todo el intervalo en el cual esté subdividido. De esto se puede hacer un análisis que, dado que ya encontramos un punto crítico en 2 que nos da como resultado un menos 1.58, y aquí vemos que en el intervalo anterior da negativo y es decreciente, y da positivo en el siguiente intervalo, determinaremos que el 2, que es un punto crítico, nos va a dar un valor mínimo. El punto crítico hallado divide el dominio en dos intervalos, desde menos infinito hasta 2 y de 2 a más infinito. Concavidad y convexidad. Para determinar si una función es cóncava o convexa, se debe determinar la segunda derivada f' de x. Tenemos aquí la función original, la primera derivada y la segunda derivada. La segunda derivada la hallamos a partir de la fórmula de cociente de dos funciones. Bueno, y nos da como resultado esto. Esta función la vamos a igualar a 0 y haciendo operaciones algebraicas queda una ecuación como la que se muestra. X al cuadrado menos 4x más 16 es igual a 0. El discriminante nos permite determinar a la hora de sustituir que es un valor negativo. Por lo tanto, no tiene puntos de inflexión esta función. Esa misma función derivada doble vez nos permite hallar la concavidad. Por lo tanto, los mismos valores que se sustituyeron en la primera derivada de los dos intervalos hallados, los valores menos 1 y 5 se sustituyen en f'. F' evaluada en menos 1 nos da un valor negativo y f' evaluada en 5 también nos da un valor negativo. Dado que ambos valores, la evaluación con ambos valores nos resulta negativa,
se determina que existe una concavidad negativa en los dos puntos. Para finalizar el análisis, vamos a hallar los ceros de la función original para conocer los cruces de esta sobre el eje de las x. Tenemos aquí la función y la igualamos a 0, hallamos las raíces y tenemos el punto x1 igual a 0 y x2 igual a 4. Estos valores sustituidos en la función original dan como resultado 0. Por lo tanto, nos dan 2 puntos más sobre la cual podemos partir a hacer nuestro análisis. Con los datos anteriores es posible realizar un bosquejo de la gráfica de la función. Primero colocamos los ceros de la función, x1 igual a 0 y x2 igual a 4. Después, habiendo hallado el punto crítico x igual a 2 y siendo evaluado en la función original, esto nos da menos 1.58, que es un mínimo. El punto crítico de x igual a 2 nos permite dividir la función el dominio de la función en dos intervalos, desde menos infinito hasta 2 y desde 2 a más infinito. Se eligieron dos valores en esos dos intervalos. Uno, el del intervalo izquierdo, nos dio decreciente, y el f' evaluada en 5 nos dio un valor positivo, lo cual es creciente. Nos dice que la función en ese intervalo es creciente. Después hallamos la segunda derivada y la igualamos a 0 para hallar los puntos de inflexión. Pero no se pudieron hallar puntos de inflexión o no tiene puntos de inflexión, dado que no se pudieron hallar las raíces. Esa segunda derivada nos permite hallar la concavidad. Entonces, con la segunda derivada y los intervalos ya elegidos, se evaluaron los mismos puntos en la doble derivada y obtenemos que f' evaluada en menos 1 da menos 0.3119 y f' evaluada en 5 da menos 0.3192. Ambos valores son negativos y por tanto nos indica que la concavidad es negativa. Bueno, entonces acá ahora tenemos la gráfica o el bosquejo de la gráfica, tenemos el punto crítico, tenemos las raíces. En rojo vemos la concavidad negativa, tanto del lado izquierdo como del lado derecho. Vemos colocado en 2 el punto mínimo. También vemos que en menos 1 la función es decreciente y en el valor de 5 la función es creciente. Y bueno, ya tenemos de esta manera la gráfica de la función y con eso concluimos nuestro análisis.